Sexenio revolucionario entre 1868 y 1874. El final de la España isabelina, entre 1865 y 1868. Causas del derrocamiento de Isabel II. La noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, hubo una revolución estudiantil en la Puerta del Sol, por la expulsión de Emilio Castelar de la universidad, ya que había escrito artículos contra Isabel II y el uso para beneficio personal del patrimonio real. Debido a la incapacidad de los progresistas y demócratas de acceder al poder por medios constitucionales, lo intentarían por la fuerza mediante varios golpes de Estado, pronunciamientos y apoyándose en militares progresistas. Hubo un pronunciamiento del general Prim en Villarejo de Salvanés. Este pronunciamiento fracasó y tuvo que exiliarse a Bélgica. Hubo una sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, el 22 de junio de 1866. Esta sublevación fue reprimida por O'Donnell. En Ostende, el 16 de agosto de 1866, Prim y otros juran expulsar a los Borbones de España. 45 dirigentes progresistas y demócratas, Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Castelar, etc., se reunieron en la ciudad belga de Ostende, donde acordaron unirse para acabar con la monarquía de Isabel II, el régimen del 45 y para establecer un régimen liberal democrático. Otros factores o causas para el derrocamiento de Isabel II fue una profunda crisis social, con huelgas y revueltas obreras entre 1866 y 1868. Hubo una crisis económica. En noviembre de 1867 murió O'Donnell y en abril de 1868 murió Narváez. Entonces Isabel II pierde a sus principales defensores frente a las intrigas políticas. Hubo una corrupción del sistema político, con un falseamiento electoral e incapacidad de los partidos políticos de acceder al poder por medios legales. Y también hubo numerosos escándalos en torno a la reina. Fue acusada de abuso de su función constitucional y de enchufismo en torno a su figura. El final de la España isabelina. La Revolución Gloriosa y el final del reinado de Isabel II, que fue en septiembre de 1868. Hubo una conspiración contra Isabel II en verano de 1868. La Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 fue una sublevación del almirante Topete, el general Prim y el general Serrano. El 18 de septiembre, el almirante Topete subleva la flota de Cádiz y el general Prim realiza un pronunciamiento militar. El manifiesto de «Viva España con honra». La septembrina triunfa tras la batalla de Alcolea. El 30 de septiembre, Isabel II y su familia cruzan la frontera con Francia y se marchan al exilio. El triunfo de la Revolución y la formación del nuevo régimen, entre septiembre de 1868 y junio de 1869. Tras el triunfo de la Revolución, había que establecer un gobierno provisional que asegurase el orden y la regeneración política del país mediante la proclamación de las libertades de expresión, asociación y reunión y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. Los progresistas eran el centro de la coalición y su jefe, Prim, el protagonista clave de la revolución. Los demócratas aportaban un importante sector intelectual y a la vez la conexión con las clases populares urbanas. La Unión Liberal aseguraba el apoyo del ejército y de parte de las clases acomodadas. El gobierno provisional estaba presidido por el general Serrano,
aunque el verdadero hombre fuerte era el general Juan Prim. El gobierno provisional necesitaba, para controlar el régimen, controlar el Parlamento, y para eso necesitaban controlar las elecciones. Hubo fraude electoral. La desilusión de octubre de 1868. El gobierno tuvo que disolver las juntas revolucionarias por la fuerza, pues muchas de ellas se negaban a desaparecer tras el éxito de la revolución. Serrano y Prim querían ejercer el poder de forma centralizada, y las juntas suponían un obstáculo en este sentido, por lo que las reprimieron sin contemplaciones. En 1869 se implementaron las siguientes reformas. 1. Se instaura la peseta como moneda nacional. 2. Ley de Minas de 1869, con una desamortización del subsuelo. Se nacionalizan las minas y los recursos energéticos, impidiendo la inversión privada en estos sectores estratégicos. Y 3. Ley de bases arancelarias de Figuerola. Establece un régimen económico más próximo al librecambismo en España. Se redactó la Constitución de 1869, por la cual se instaura una monarquía parlamentaria. Esa Constitución fue la más progresista y avanzada hasta la que hubo en 1931. Estaba enormemente influenciada por la masonería. Los principales puntos de esta Constitución fueron: 1. Derecho a la libertad de reunión, asociación e imprenta. 2. Se garantiza el respeto del derecho de propiedad privada. 3. Sufragio universal masculino. 4. Cortes bicamerales, es decir, un Congreso de Diputados y un Senado, Cámara de Notables. El Congreso se renovará totalmente cada 3 años y el Senado se renovará por cuartas partes cada 3 años, según el artículo 39, y que los senadores y diputados representarán a toda la nación. 5. Monarquía constitucional y separación de poderes. Y 6. Libertad de culto. En 1868 estalla la Guerra de Cuba. Esta guerra tuvo un carácter antiesclavista, anticolonialista y de liberación nacional. Esta guerra amenazó el comercio del azúcar y del tabaco. La regencia del general Serrano, entre junio de 1869 y diciembre de 1870. Prim ocupa la presidencia del Gabinete de Ministros, encargado de buscar un nuevo monarca para España entre las dinastías europeas y algunas opciones nacionales. En aquella fecha hubo inicios del movimiento obrero en España. Entran las ideas de la Internacional. Hubo gran conflictividad social, como ocupación de tierras, conflictos en las fábricas, enfrentamientos de grupos políticos. Prim utiliza la partida de la porra para amedrentar o intimidar a los críticos con su partido. Se aprueban una serie de leyes que reforman profundamente la administración y las instituciones, y otras leyes que tenían carácter civil y social. Por ejemplo, Ley del matrimonio civil. Estableció por primera vez en España el matrimonio civil obligatorio. No se reconocían otras uniones más que las civiles. Se permiten los matrimonios según otras confesiones religiosas y se reconocen las uniones laicas. Ley del registro civil. Se creó el registro civil, que debía cumplir esta función de control. Exigía a todos los municipios la creación de un registro civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles, nacimientos, matrimonios, defunciones, etc., al margen de sus creencias. Reforma del Código Penal. Inclusión de delitos contra los derechos individuales, contra el libre ejercicio de los cultos y suspensión de la pena de muerte para determinados delitos. Ley electoral. Agosto de 1870 y enero de 1871.
Se establece el sufragio universal masculino y una remuneración para los diputados, elegidos en distritos unipersonales por cada 40.000 habitantes. Ley de Administración y Contabilidad. Ley de Orden Público de 1870. Solamente podía entrar en vigor después de promulgarse. La Ley de Suspensión de Garantías. Solo contemplaba dos estados excepcionales, el denominado estado de prevención o de alarma y el estado de guerra, donde el ejército y los tribunales militares ejercerían la autoridad. Prim es asesinado el 30 de diciembre de 1870, tras sufrir un atentado en la calle del Turco, hoy calle Marqués de Cubas, en extrañas circunstancias. Prim había recibido muchas amenazas de muerte antes de este atentado y se la tomó como una más. En el caso de Prim no se conocen a los instigadores del crimen, sí a los autores materiales. En el sumario se observan cosas bastante extrañas, como que se constata la presencia en el lugar del jefe de la escolta del general Serrano. Finalmente fue elegido Amadeo de Saboya por las Cortes Constituyentes el 6 de noviembre de 1870, por 191 votos de 311. Amadeo llegó a Cartagena el 30 de diciembre desde Italia y juró el cargo el 2 de enero de 1871. Tras el asesinato de Prim, Amadeo I perdió a su principal apoyo en España. El reinado de Amadeo I, entre el 2 de enero de 1871 y el 11 de febrero de 1873. Amadeo I fue proclamado rey el 2 de enero de 1871 y al día siguiente se disolvieron las Cortes. Era hijo de Víctor Manuel II de Italia. Nació y murió en Turín entre 1845 y 1890. Su breve reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, ante la repentina muerte de Prim y los nulos apoyos con los que contó en la sociedad española. Amadeo I casi no hablaba español. Era su mujer, María Victoria, que era mucho más lista, la que sabía español. Los grandes problemas del reinado de Amadeo I fueron: 1. Inestabilidad política. Ausencia de apoyos políticos. Se desintegró la inestable coalición monárquico-democrática. Las luchas entre Ruiz, Zorrilla, Sagasta y Serrano para convertirse cada uno en solitario en el heredero político de Prim. El sufragio no tenía sentido, pues se falseaban las elecciones. Y dado que Amadeo se negó a apoyar a ninguno contra los otros dos, el rey se fue quedando solo porque los enemigos llegaron a un acuerdo. Oposición al rey. El rey no cuenta con el apoyo de la población ni de los políticos. Le rechazan los católicos y los republicanos. Y hay un gran clima de desconfianza. En la oposición a su reinado se encontraban los republicanos, los demócratas, los isabelinos y los carlistas, y algunos sectores del ejército. La oposición acabó por frustrar el intento de monarquía parlamentaria. Se celebraron 3 elecciones generales y se sucedieron 6 gobiernos en sus 2 años de reinado. Otro problema que tuvo Amadeo fue la guerra de Cuba y el abolicionismo, derrotas frente a los independentistas y falta de apoyos locales. Otro gran problema que tuvo Amadeo es que los carlistas se sublevaron en 1872 al mando de Ramón Cabrera, a favor de un rey absolutista como Carlos VII. Se inició la Tercera Guerra Carlista entre 1872 y 1876. El inicio fue catastrófico, pero gracias al fracaso del reinado de Amadeo I, el levantamiento arraigó en el norte de la península y con la proclamación de la República no hizo sino fortalecerse, constituyéndose en Navarra y las provincias vascongadas. El 21 de diciembre de 1871, Amadeo firmaba el decreto de disolución de las Cortes a la espera de nuevas elecciones.
hubo una abstención del 54%, que demostró que el régimen amadeísta carecía de apoyos. Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873. El gobierno presidido por Ruiz Zorrilla mantuvo en el cargo a un militar acusado de sublevarse en el motín del cuartel de San Gil, que había sido nombrado capitán general de las provincias vascongadas, lo cual profundizó en la división del ejército entre los partidarios de Amadeo I y el príncipe Alfonso de Borbón. Tanto el gobierno de Ruiz Zorrilla como el ejército conspiraban contra el propio Amadeo I, por lo que sin más dilación el rey decidió abdicar con un profundo y muy conocido discurso presentado a las Cortes el 11 de febrero de 1873. Regresó junto a la reina a Italia y un día después tuvo lugar la proclamación de la Primera República Española por 256 votos a favor y 32 en contra. República de Estanislao Figueras, desde el 11 de febrero hasta junio de 1873. Los días 12 y 13 de febrero se producen brotes revolucionarios en Montilla, Córdoba, y otros lugares de Andalucía para pedir un reparto de tierras. Internacionalmente, solo Suiza reconoció la joven República Española. Se suprimen el impuesto de consumos, que gravaba todos los productos y operaciones de compraventa, y se suprimen las quintas, es decir, se suprimió el servicio militar obligatorio, creyendo que sería sencillo crear un ejército con un gran número de voluntarios dispuestos a defender la República. Fue una gran decepción, pues fracasó desde el primer momento. La República tuvo muy pocos apoyos y subsistió un año por la dejadez y la desidia de los españoles, que no se veían con fuerzas para embarcarse en un proyecto nuevo del país u oponerse al que se había implantado sin apenas resistencias. Había dos modelos posibles de república que se debaten entre los sectores republicanos: una república unitaria, es decir, centralista, liderado por Emilio Castelar, y una república federal, liderada por Pi y Margall. Los republicanos federales de Barcelona intentaron proclamar el Estado catalán en marzo de 1873, dentro de la República Federal Española, dirigidos por Pi y Margall. Hubo elecciones en mayo de 1873, en la cual ganaron los republicanos federales de Pi y Margall. Solo acudió a votar el 39% del electorado, a pesar de haber ampliado el derecho a voto a los españoles a partir de los 21 años. Figueras, asustado ante una inestabilidad desatada y temeroso de una debacle general, huyó a Francia. Le sustituyó Pi y Margall como presidente del Poder Ejecutivo, pues no existía el cargo de presidente de la República hasta 1931. Era un idealista más que un político. República Federal de Pi y Margall, entre junio y julio de 1873. Se elaboró la Constitución de 1873, en la que se proclamó la República Federal Progresista. No se llegó a aprobar en las Cortes. Las ideas de esta Constitución eran: 1. Formación de Estado federal. 2. La división territorial, con criterios históricos, estructuraba la nación española como una federación integrada por 17 estados. Asegurar la unidad nacional y la descentralización del país. Y 3. Cada estado podría elaborar su constitución, tenía sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial y poseía como límite en su organización la Constitución Federal. En ese periodo hubo huelgas anarquistas, la revolución del petróleo en Alcoy en julio de 1873. Se incendiaban el ayuntamiento y las casas de los ricos. Apareció el movimiento del cantonalismo, en el que se proclamaban cantones independientes en toda España. El más importante fue el cantón de Cartagena. Pi y Margall partía del hecho de que el hombre es ingobernable y posee completa libertad y soberanía. Creía
que no se puede someter por la fuerza al hombre y que nadie tiene autoridad sobre otro ser humano a menos que éste se la conceda. Si el hombre es soberano para organizarse, solo caben pactos entre ellos, pues lo contrario sería caer en la tiranía de unos hombres sobre el resto. El conjunto de hombres que viven y trabajan unos para otros de forma organizada, voluntaria y libre es el cantón. Rechaza, por tanto, la división provincial y regional de España. Es un intento de crear una España de abajo a arriba, mediante la unión de familias, comunidades que van conformando las organizaciones federales que establecen los órganos de representación del Estado federal. Una gran cantidad de ciudades y comarcas españolas se declaraban independientes del poder central de Madrid, de forma muy rápida, hasta llegar a ser 32 cantones independientes. Miñaroz, Jumilla, Cartagena, Murcia, Castellón, Valencia, Granada, Jaén, Loja, Toledo, Ávila, Sevilla, Cádiz, Salamanca, Córdoba, Málaga, Algeciras, Tarifa, etc. Algunos cantones duran solo algunas horas, otros días y meses. El cantón de Cartagena, donde estaba atracada parte de la flota militar española, lucharía contra el gobierno central por su autonomía. Incluso solicitó entrar en los Estados Unidos, pero fue conquistado antes de que llegara la respuesta estadounidense. Tras ver que su proyecto de una España federal había alimentado el odio, el rencor y el enfrentamiento entre españoles, pues veían al vecino como un enemigo, Pi y Margall renunció a la presidencia de la República a finales de julio de 1873. Le sustituirá Salmerón. República de Salmerón, entre julio de 1873 y septiembre de 1873. Salmerón intenta hacer frente al problema cantonalista y a las huelgas obreras en el Levante peninsular y Andalucía, recurriendo al ejército para sofocar las insurrecciones, que en muchos casos apenas ofrecieron resistencia. Pero después fueron juzgados muchos de estos sediciosos y condenados a muerte. Salmerón, tras negarse a firmar sentencias de muerte y presionado por varios militares, dimite el 6 de septiembre de 1873. La República de Castelar, entre septiembre de 1873 y enero de 1874. Para atajar los múltiples problemas que han disuelto prácticamente el Estado, Castelar suspende las garantías constitucionales, declara el estado de excepción. El 13 de septiembre y el 18 disuelve los voluntarios de la República. Esos voluntarios de la República era el cuerpo armado ciudadano que había participado activamente en la represión de los intentos de golpe de Estado de los intransigentes y del cantonalismo. El programa de Castelar se reducía al restablecimiento de una legalidad republicana unificada para todo el país, es decir, intenta convertir la República Federal en una república unitaria, centralista, mediante el uso de poderes extraordinarios, a la vez que debe reconstruir la estructura del Estado para acabar con el cantonalismo, la Guerra de Cuba, las revueltas obreras y la Tercera Guerra Carlista. El 2 de enero de 1874 se aprueba una moción de censura contra Emilio Castelar, el cual es destituido por 120 votos contra 100, y se le ofrece el poder al general Serrano. El 3 de enero, el general Pavía da un golpe de Estado, desaloja el Congreso, disuelve las Cortes y restaura el orden y deja a Serrano como única autoridad política y militar. Una dictadura. Consecuencias de la Primera República en la historia de España. Si hacemos balance de la Primera República, poco tenemos que resaltar de positivo. Y sin embargo, muchos fueron los aspectos negativos: separatismo, cantonalismo, descomposición del ejército, anarquía popular, desórdenes sangrientos, persecuciones a la Iglesia y una ruina económica, tanto del Estado como de sus individuos. La actitud de aparente indiferencia de la población, como si no tuviesen ya ideales o esperanza en un futuro próspero, desconfiando de todas las fuerzas políticas y sus proyectos sectarios,
elaborados por unas minorías, fue en definitiva un rasgo que condicionó el desarrollo y el fracaso de la Primera República. El único elemento que podemos considerar positivo fue la amplia Carta de Libertades que quedaron reconocidas en la Constitución de 1869 y que serían asumidas por las constituciones posteriores. La República interina de Serrano, la dictadura, entre enero y diciembre de 1874. La derrota de Castelar abría la puerta a un nuevo gobierno federal. Esta posibilidad precipitó el golpe de Estado del general Pavía, que con fuerzas de la Guardia Civil irrumpió en las Cortes el 3 de enero. Se impuso sin encontrar resistencia política ni popular, lo que reflejaba la debilidad de la República. El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas, encabezada por el general Serrano, quien impulsó un régimen autoritario. Serrano disolvió las Cortes, suspendió las garantías constitucionales, aplicó la censura de prensa, ilegalizó a los federales, disolvió la Internacional y suspendió ayuntamientos y diputaciones.